Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro tema. Este es un proyecto bastante interesante, bastante grande también, que es el hecho de profundizar en el análisis de los pares biomagnéticos. Y siempre están implicados pues aspectos que tienen que ver con la anatomía, con la fisiología, con la microbiología, y así vamos desplegando cada uno de los pares. Puede ser que sea bastante largo. El doctor Cristóbal, ¿te recuerdas, Gustavo? Cristóbal, de España. Él tenía un proyecto que era que en la universidad, en el Escorial en España, se enseñe biomagnetismo, pero en 5 años. Y Creo que Cristóbal, eran como 4 o 5 semestres, sí, estaban dando muchas materias complementarias, sí, eh, Cristóbal inclusi- Ruiz. inclusive al finalizar tenían que hacer una tesis con casos, exámenes de laboratorio, algo muy, muy, muy formal, que en muchas ocasiones quien dice quiero un certificado avalado legalmente, pues ahí la única es ese, o era esa universidad, porque era como una especie de técnico profesional, no alcanzaba a ser médico, pero sí con esa especialidad, ver en detalle anatomía, ver materias de física, ver muchas materias, no solamente los pares, pero una basecita es como lo que en estas sesiones el doctor Mena nos ha estado compartiendo de estudiar un poco más en detalle cada par biomagnético. Sí, ese era el proyecto que tenía Cristóbal Ruiz con la Universidad de España, con el Escorial, con este instituto, y al comienzo no se lo entendía, muchos de sus colegas no lo entendieron, decían, bueno, un curso de biomagnetismo, pues con quizá 30, con el segundo nivel 60 horas, con 100 horas, estaría bien. Pero si lo vemos así en detalle, pues esto da para unas 500, 600 horas. Un diplomado internacional más o menos se calcula entre 100 y 150 horas. Entonces, imagínense ustedes tener un material, el desarrollo de todo esto en unas 400, 500 horas. Es un proyecto bastante ambicioso, pero a su vez, como queda registrado la grabación y queda grabada la presentación, quizá esto pueda servir de base para quienes en el futuro se interesen y buscar la manera de que sea avalado de una parte por la Asociación de Biomagnetismo, quizá por alguna otra institución más oficial, pero y comprobando que haya realmente el estudio, porque no es solamente cuestión de inscribirse y decir, bueno, yo ya cumplí con la parte que correspondería a un pago referencial o un pago, digamos, mm, ¿cómo sería la palabra? Sí, que no es exactamente el contenido, ¿no? Es algo, ¿cómo se dice? Sí, algo que no es realmente el fondo de que si pagas más, sabes más. No, de ninguna manera. Simple, un pago, ¿cómo se dice la palabra? Pago que no es oneroso, que es como representativo. Bueno, algo así. Ustedes me entienden. Esa ha sido la idea y en esa idea y en ese proyecto estamos. Así que vamos a continuar con esta pequeña introducción. Para esto voy a compartir esta pantalla que estamos viendo y ya habíamos visto en relación al timo, justamente donde está el par, el polo negativo y el positivo en, la, en el parietal, y habíamos hablado de la anatomía, la fisiología del timo, y ahora hablamos propiamente hicimos en la clase anterior un breve recuento sobre el tema de los virus. Y ahora pues entonces nos centramos a lo que es la rubiola, ya al virus en sí. Y dentro de la clínica, dentro de la patología, digamos, todo lo que causa como esta hinchazón dolorosa que aparecen aquí. Fíjense ustedes todos los ganglios que tenemos aquí,
Hay estos ganglios periauriculares, hay estos ganglios cervicales anteriores, cervicales posteriores, parotidio, hay de la amígdala, es decir, tiene muchísimos ganglios, hay estos occipitales. Todos estos ganglios se pueden inflamar. Y es bueno que nosotros los conozcamos, pues, y sepamos que estos ganglios son los que se pueden afectar con la rubiola. Hay una hinchazón dolorosa. Tenemos áreas de ganglios que son, bueno, ganglios hay en todo lado, pero de manera especial en el área del cuello, en el área de las axilas, en el área de las ingles, aunque también hay en toda la parte de la espalda y también en la parte frontal. Pero estos son como estaciones de paso que van junto, todo lo que son el sistema linfático va junto al sistema arteriovenoso. No tiene el sistema linfático no tiene una bomba, como diríamos, el corazón para bombear la sangre y todo esto, sino que por capilaridad se transporta y se va limpiando a través de los elementos de la sangre. Aquí tenemos el exantema, que sería la manifestación a nivel de la piel, se desarrolla más adelante, es similar a la del sarampión, pero menos extenso. A menudo es el primer signo en los niños. El exantema comienza en la cara, cuello, y luego se disemina en tronco y miembros. Ahí podemos ver nosotros cómo se vería la rubiola. En un principio puede parecer un eritema maculoso aquí, que palidece a la compresión, en particular en la cara. O sea, si le aplastas, se pone pálido. Durante el segundo día el exantema se torna más escarlatiforme, puntiforme y se asocia con eritema. Aquí tenemos, también se forman petequias, que son manchas que se llaman de Forsheimer, que más adelante coalescen a una mácula rojiza. Este exantema, o sea, esta manifestación, dura entre 3 a 5 días. Aquí tenemos los signos y síntomas, porque siempre es bueno hacer un diagnóstico diferencial. Sin embargo, ustedes saben que con la bioenergética nosotros podemos preguntar y tener un acercamiento mejor, saber si es un sarampión, una rubiola, una varicela, una mononucleosis o un herpes simple. Eso es lo que nos puede causar a nosotros un poco de confusión. Pero aquí en el sarampión hay unas manchas típicas que se conocen de Koplik. Esta rubiola, las manchas de Forsheimer, que Forsheimer infecciosa, estos nombres. Este Forsheimer es un nombre alemán, sin duda, por los médicos que han participado en esta investigación. Varicela, lesiones simultáneas en distintos estadios. Mononucleosis, que es una linfadenopatía generalizada. Y esplenomegalia, o sea, una esplenomegalia sería un vaso que está muy gigante. Y el herpes simples, que son vesículas pequeñas sobre las bases eritematosas. En los niños no, hay síntomas generales o son leves, con malestar general y ocasiones con dolor de las articulaciones. Los adultos presentan pocos o ningún síntoma constitucional, aunque en ocasiones desarrollan fiebre, malestar general, rigidez articular, artritis transitoria y una rinitis leve. La fiebre característica desaparece el segundo día tras la aparición del exantema. Aquí aparecen ciertas manifestaciones en sarampión y acá en rubiola. Que esto podría generar algo de confusión. Los brotes epidémicos grandes se producen, por ejemplo, en sitios donde hay mucha gente, en estos internados de estudiantes, en cuarteles militares. Ahí se informan casos inusuales de encefalitis.
O sea, aquí hablamos de algo mayúsculo, que es cuando se puede producir una inflamación del encéfalo. La resolución completa es típica, pero la encefalitis, esta sí puede ser bastante grave, puede ser mortal. En raras ocasiones aparece púrpura trombocitopénica y otitis media. La púrpura trombocitopénica es una alteración de los factores de coagulación. Es decir, al primer golpe hay estas manifestaciones de trombosis. Aquí es importante hacer la historia, que viene a ser la historia clínica, la anamnesis y el examen físico. Y también en el caso de que sea necesario, hay que pedir pruebas de laboratorio para el diagnóstico en mujeres embarazadas, en pacientes con encefalitis y recién nacidos. El tema de los diagnósticos de mujeres embarazadas, pues sabemos que los virus en general tienen información genética y esa información puede insertarse en el proceso de desarrollo del feto, pueden alterar. Por eso se producen las alteraciones que son, eh, digamos, de malformación en el proceso del desarrollo del niño. Si el virus se inserta en esa multiplicación, entonces por eso se producen estos problemas. Aquí hay la práctica clínica, que es una anamnesis o un interrogatorio, el examen física, la discusión diagnóstica, diagnósticos posibles, a los diagnósticos presuntivos, como se conocen, los exámenes complementarios, la conducta terapéutica y evolución del enfermo. Esto en cuanto a la práctica clínica. En cuanto al método clínico, formulación del problema, información, hipótesis de lo que podría ser, contrastación con los posibles afecciones cercanas como el sarampión, comprobación y contrastación y comprobación cuando hay exámenes. Las pruebas de laboratorio, en el caso de mujeres embarazadas, esto sí sería algo importante. También es importante informar a las autoridades sanitarias cuando se sospecha de la presencia de virus. Y por eso aconsejamos a los alumnos de poner simplemente los pares, no los microorganismos. Hay pruebas de laboratorio en todos los casos cuando se sospeche de rubiola y esto con fines estadísticos. El diagnóstico se confirma con la presencia de las inmunoglobulinas M, específica antirrubiola. El incremento cuádruple de la IgG, que vendría a ser una inmunoglobulina del tipo G entre los sueros en fase aguda y fase de convalescencia para detectar una infección reciente. Esto estaba de moda cuando investigaban el coronavirus, pues si hay una inmunoglobulina tipo M o tipo G, para saber si es que es reciente o es más antigua. Aquí hay un aumento, dice, mayor, 4 veces mayor en los títulos de anticuerpos sobre la fase aguda y la de convalescencia, 4 a 8 semanas, y confirma el diagnóstico. Y de la misma manera que el hallazgo de anticuerpos de inmunoglobulinas M contra rubiola. Estos son los que van chequeando y para eso usan pues estos exámenes, estas tomas. Aquí tenemos la detección del virus de ARN por la PCR, que es esta reacción en cadena polimerasa con muestras de garganta, nasales o de orina. También se puede hacer para confirmar el diagnóstico. De esto se ha hablado mucho y también nosotros hemos comentado que cuando Carly Mulle inventó la técnica para detectar el virus, realmente no lo encuentran. Lo que pueden ver es la detección de antígenos, es decir, de las inmunoglobulinas, que son los elementos o las estructuras de respuesta del organismo. Para ver un virus, pues este es un proceso bastante diferente, complicado y que requiere tecnología
especializada como estos microscopios electrónicos de barrido electrónico, preparación de muestras, etcétera, etcétera. Nunca están viendo el virus. Lo que ven son los antígenos, la IgG, la IgM. Aquí. También el diagnóstico diferencial, como habíamos dicho, si es sarampión, si es escarlatina, también la sífilis secundaria puede dar una lectura de rubiola, exantemas farmacológicos, es decir, respuestas a medicamentos, eritema infeccioso, mononucleosis infecciosa, además de lesiones por ecovirus, Coxsackie virus y algunos virus respiratorios. Entonces, fíjense que ustedes, el, el, el diagnóstico diferencial no es sencillo. Solamente quien tenga práctica, digamos, el ojo clínico, la práctica, quizá en los, en los hospitales para niños, médicos especialistas, pueden ver. Pero bueno, ante las manifestaciones de exantemas, nosotros nos ayudamos con la bioenergética para ayudar a detectar qué tipo de microorganismo hay. También las infecciones por enterovirus, parvovirus, pueden ser indistinguibles en la evaluación clínica. Es decir, con mucha facilidad podemos nosotros estar lejanos, digamos, a un acertado diagnóstico. Algunas de estas entidades pueden distinguirse de la rubiola por las siguientes características que vamos a ver. Aquí llama la atención, fíjese como el virus es ADN, por lo tanto es un cristal. Y fíjense ustedes la forma que tiene aquí, como un hexágono. Son como los cristales de agua. No se olviden que un virus mide entre 20 y hasta 200 nanómetros. Es infinitamente pequeño, se mide en nanos, en nanopartículas. Por eso tienen estas formas como cristales. Aquí el sarampión. La rubiola se diferencia del sarampión por su exantema más leve y evanescente, o sea que se evanece, y sus síntomas sistémicas menos graves y más breves por la ausencia de manchas de Koplik, fotofobia y tos. Eso es lo que lo diferencia del sarampión. Aquí la escarlatina. Durante el día, la manifestación de la enfermedad. La escarlatina suele provocar síntomas generales más graves y faringitis, lo que lo diferencia de la rubiola. O sea, si el niño está con síntomas mucho más fuertes, más graves, no tan leves y faringitis, entonces ya hablamos de una escarlatina. Y aquí en escarlatina, pues se puede ver, estas son las estructuras que ya son bacterias, que hacen en forma de filas redondas, por eso se conoce como filococos. Hacen filas, son estafilococos. Así es como se los conoce. La sífilis secundaria, aquí se puede ver, esta es como una espiroqueta. En cambio, se produce una adenopatía, que no es dolorosa, y el exantema suele ser prominente en las palmas y las plantas de los pies. Asimismo, la sífilis puede confirmarse fácilmente con pruebas de laboratorio. En cuanto a lo que es una sífilis secundaria, fíjense que estas forman como una espiral. Las pruebas serológicas, la rubiola se sospecha con pacientes con adenopatías características y exantema. Es decir, la adenopatía, que sería una inflamación de los ganglios del cuello. Aquí la mononucleosis infecciosa
puede diferenciarse porque se asocia con una forma más grave de faringitis, malestar general más prolongado y linfocitosis atípica, y con el hallazgo de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr virus. Entonces, fíjense cómo el Epstein-Barr virus puede también causar esta mononucleosis infecciosa, que nos puede dar una confusión. Tratamiento de sostén. El tratamiento de la rubiola es sintomático, pero nosotros con el biomagnetismo, pues lo podemos hacer etiológico. Es decir, la medicina convencional va a calmar lo que se llama la subida de temperatura, la fiebre, los exantemas. Y acá nos dicen no existe un tratamiento específico para los casos de encefalitis. Es decir, va a ser sintomático. Si es que hay dolor, pues unos analgésicos. Si es que hay fiebre, unos antipirétricos, y si hay otro tipo de reacciones, todos los antis posibles. Pero fíjense ustedes que hay involucrados tanto virus como bacterias con una sintomatología muy parecida. Por eso, con justa razón, el doctor Goy decía, no se metan con la patología. Somos etiológicos, estamos buscando microorganismos causantes de estas afecciones. Y claro, ahí resulta que es menos complicado, menos laborioso para el terapeuta, porque el terapeuta, con conocer el sistema, de hacer el rastreo, de poner los pares, puede solucionar todo esto que en medicina convencional no es tan fácil. Aquí la vacunación también, con una vacuna contra virus vivos atenuados que contiene sarampión, parotiditis y rubiola. Este es un tipo de vacuna que se usa, pero este es el tipo de vacunas con virus vivos atenuados. La tecnología es la que ha planteado, y por eso es el conflicto que ha habido en el último tiempo con unas maneras, digamos, de curar de manera diferente. Bueno, hay sistemas de vacunación que es para ingresar a los centros de salud y esto. La vacuna MMR generalmente proporciona inmunidad duradera. La eficacia de la vacuna MMR para prevenir la rubiola en niños fue del 93 al 97% después de una dosis y del 100% después de 2 dosis, según los estudiosos observacionales, los observadores. Para prevenir la rubiola congénita, los pacientes no vacunados que podrían quedar embarazadas deben recibir una dosis de la vacuna MMR y luego esperar 4 semanas antes de intentar concebir. Es decir, si ya está con una rubiola y está embarazada, aquí el riesgo justamente por el hecho de que el virus se puede insertar en esta replicación explosiva que se produce de las células. Y ahí pueden haber estas malformaciones. Aquí, para pacientes vacunados durante la infancia, muchos médicos realizan pruebas serológicas de IgG contra la rubiola preconcepcionales para confirmar la inmunidad, porque algunas personas no desarrollan inmunidad después de la vacunación. Y aquí tenemos nosotros un listado que nos habla de comprobación, análisis de superficie de hepatitis B, antígeno, aquí tamizante para detección temprana de cáncer, de cuello uterino, de acuerdo con la edad, en fin, todo esto que usa. No vamos nosotros a entrar tanto en detalle, pero eso es con lo que cuenta la medicina convencional, justamente en búsqueda de solucionar estos
estos temas. Una vez confirmada la inmunidad contra la rubiola, los pacientes no necesitan ser evaluados nuevamente antes de embarazos subsiguientes. Es decir, ya tenemos nosotros en el arsenal del cuerpo los anticuerpos que si se vuelve a producir una exposición otra vez al virus, ya está en la biblioteca de nuestro sistema inmunológico. Eso ya lo sabemos. La vacuna puede causar una infección leve o inaparente que no se contagia. 5 al 15% de los vacunados presentan fiebre, una fiebre pequeña, 38 grados, entre 5 a 12 días después de la inoculación, con aparición posterior de un exantema. Las reacciones del sistema nervioso central son extremadamente raras. Las vacunas MMR no causan autismo. Bueno, eso es al menos lo que nos dice la medicina convencional. Aquí, la MMR, esta es una vacuna a virus vivo y está contraindicada durante el embarazo, lo que les había dicho. O sea, si está embarazada, si se sospecha de embarazo, no es recomendable que se vacune. Aquí, conceptos clave a manera de resumen: la rubiola provoca una erupción escalapiniforme con frecuencia febrícula, malestar general, conjuntivitis y inflamación de los ganglios linfáticos. Suboccipitales, retroauriculares, cervicales posteriores, lo que empezamos viendo en la imagen inicial. Aquí la mayoría de los casos son leves. Las complicaciones pueden llegar a encefalitis. El riesgo durante el embarazo puede causar un aborto espontáneo, muerte fetal o defectos congénitos. Aquí justamente está la cadena esta donde se puede insertar el virus y por eso los defectos congénitos. Se aconseja firmemente evaluación con pruebas de laboratorio en todos los casos que se sospeche de rubiola. ¿Qué enfermedades se detectan con la PCR? Es importante saber. Enfermedades como virales, infecciosas, bacterianas, de estos tipos. También se realizan pruebas de cribado en las mujeres en edad reproductiva para identificar anticuerpos contra la rubiola e indicar la vacunación de aquellas susceptibles siempre que se evite la concepción durante 28 días. La vacunación está contraindicada en el embarazo. Bien. Bien, con esto abordamos el tema de lo que tiene que ver con la rubiola. No sé si hay alguna pregunta adicional, algún comentario. Adelante, Gustavo. Pues en estas últimas semanas, casualmente Santi tuvo un contagio por Coxsackie. Ya. El lunes informaron en el jardín que el viernes pasado, es decir, durante el fin de semana, les habían reportado que una niña tenía el Coxsackie. Pues como él no ha tenido nada, no se hizo nada, pero al día siguiente, el martes, tuvo como fiebre y no fue al jardín. Y le hice rastreo, le hice terapia y efectivamente tenía Coxsackie, pero también tenía asociado herpes 4, comisura. Le impacté todo esto, al día siguiente se llevó a la pediatra y lo revisó, le preguntó que de cuándo habían aparecido las primeras ronchas y la respuesta fue hacía 2 días. Entonces la doctora dijo que muy extraño porque se estaba en estos momentos presentando muy fuerte, que a esa enfermedad le llaman boca, pie, mano o boca, mano, pie, bueno, las tres partes. Y salen muchas ampollas y es parecido como una varicela. Y después de que salen las ampollas, como los niños son tan inquietos, se rascan y el cuerito empieza a salir como si fueran ampollas.
se hubiera podido haber recuperado un poquito más rápido y ser la enfermedad menos fuerte para él si hubiera mantenido y mantiene hábitos un poquito más saludables, que no digo por qué los tiene heredados porque me dan un problema, pero lácteos, dulces, gluten, paquetes, aunque ya se está bajando mucho a eso, pero también eso hace su proceso inflamatorio y ayuda. Entonces, más que un virus, es cuando, como nos decía el doctor Isaac Gois y el doctor Mena en los cursos, las asociaciones son los que nos hacen las enfermedades más complejas y lamentablemente a nivel médico ortodoxo, pues no tiene como el tamizaje que nosotros podemos lograr con la bioenergética para ver qué patógenos están en ese momento presentes y poderlos barrer a todos para que las consecuencias y la sintomatología de enfermedad no trasciendan a niveles tan avanzados. Ahí se le logró controlar, le dio, pero no le dio tan duro. Entonces, esa es mi experiencia reciente y no conocía el Coxsackie como exantemática, pero ya cuando se asocia con otro virus, entonces ahí sí ya cumple su función y se presenta este tipo de enfermedades. Y lo mismo, la pediatra decía que no tenía ningún tratamiento, que era con cremitas tópico y para que le baje la fiebre, doles, una cosa a la otra, pues lo que normalmente hacen los médicos. Y bueno, ahí yo por mi lado también aportaba con lo mío. Ujú. Pero le vacunaron al fin, estuvo vacunado. No, no estaba No, vacunado. no estaba vacunado y la doctora decía que contra Coxsackie no hay vacuna. Mm, Que da y cuando da, le da uno, después le da al otro, al otro, al otro, y así que es como un efecto dominó. Van cayendo todos. Y sí, varios compañeritos del jardín de él también le dieron, pero a él fue de los que más suave le dio por lo que se le alcanzó a tratar a tiempo y se encontró esa asociación. ya. Bueno, esa es una de las grandes ventajas que tiene el biomagnetismo, que como estamos comentando, si bien es verdad que estamos viendo en detalle cada uno de estos aspectos, lo interesante que sí me parece que nos da una formación más sólida también, porque eso sería motivo de estudio ya prácticamente, estamos hablando de un estudio de medicina general, no tanto de especialidad. Ya un especialista tendrá que ver otros aspectos en otras áreas más detalladas, pero como una visión general y una comprensión de qué involucra, qué alcances tiene. Y esto que tú mencionas de la asociación, efectivamente, si hay inclusive cuando recibe la vacuna, si es que hay alguien que está inmunosuprimido por múltiples razones, el, el- el virus se puede manifestar y gravemente. Eso es lo que el planteamiento de los científicos, digamos, que defienden esta visión, dice muy bien, si nosotros a través de la vacunación, que lo vamos a hacer a 1 millón de gentes y de estos mueren el 1 por 10.000, que serían solamente 1.000, entonces imagínate tú, es grave el tema, pero así es, o sea, hablan de, esas son las cifras que manejan a nivel epidemiológico, pero en fin. Inclu- Inclusive con ese tema de la vacunación, lo que yo hacía, pues porque por conducto, para escolaridad y para tantas cosas y para seguridad y tranquilidad de la familia, que toca colocarle las vacunas. Entonces, acá en Colombia hay dos tipos de vacunas. Unas las que da el sistema de salud, que son las básicas, y otras que le llaman las acelulares, que toca pagar por ellas y que da menos sintomatología. Entonces lo que optamos fue porque toda su vacunación fuera con ese tipo de vacuna, pero previamente, el día anterior a la vacuna, yo le hacía su rastreo, impactaba lo que tenía que impactar, y después de la vacuna yo le hacía el rastreo y lo que no estaba haciendo bien también se iba, y a raíz de eso no le pegó duro las vacunas, no se enfermó porque le hacía ese protocolo, limpiar antes y después del procedimiento.
Ujú. En mi caso tengo ya un joven que tiene como 20 años ahora. Su mamá es bióloga y obviamente sabe y dice, no, yo no voy a poner a mi hijo, yo me responsabilizo. Claro que se genera un conflicto a nivel de pareja porque el esposo pues dice que eres irresponsable, ¿cómo no vas a vacunar al hijo? Pero no, ya tiene 20 años, está muy bien. Y tengo el otro caso que me llamó el otro día porque una paciente que tiene dos niños y fue a su urbanización, que son urbanizaciones cerradas, y llegó un equipo de vacunación, pero además acompañado por el ejército, gente armada. Entonces la mujer estaba aterrada. Digo, ¿qué hago? Digo, bueno, pues están en el departamento los niños, nadie puede entrar ahí. Eso es pueden ser todos los militares que sean y la orden de vacunación que haya. Tú mantente firme, tranquila, y el esposo estuvo en casa y timbraron su departamento, dijeron, o su casa, no sé cómo mismo es. Dijeron, no, están aquí, hay niños, sí, hay niños. ¿Y ya están vacunados? Sí, están vacunados. Bueno, hasta luego. Pero la mujer estaba aterrada. Por suerte no pasó a mayores. Pero sí, te ponen en eso porque la verdad hay división. Y creo que cuando la gente está informada y maneja estos conceptos, pues se la toma con cuidado el tema de vacunar a los chicos. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Adelante. La que colocaban hace un par de años, me coloqué en la raya y esa no la dejé aplicarle, ni a él ni a mí. Y la familia me iba viniendo encima y yo les daba mis argumentos y a regañadientes y se Ujú. aceptó. Ya, acá seguimos y somos inclusive los más sanos, los que menos achaques en este momento tenemos. Y así es, así es. La semana pasada atendí a un arquitecto, me dijo, me acabo de poner la quinta vacuna. Dios mío, el hombre está mal, está mal. Y bueno, pero dice, no, nunca nadie me ha dicho nada. Bueno, tenemos opciones diferentes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Si hay alguien que quiere participar. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos rubiola, que terminamos, y ahora tenemos aquí este par que hace referencia a parietal izquierdo con colon transverso. Y de acuerdo a nuestro esquema, este corresponde a la entoameba histolítica. Pero como el esquema que estamos planteando es estudiar la parte de la anatomía de los órganos involucrados, la fisiología y finalmente la patología, vamos a revisar acá. Bueno, en términos generales produce dolores de cabeza, dolores intestinales, náuseas, vómitos. La entoameba pues es un parásito que lo identificamos aquí con este color rojo y lo ponemos aquí en el parietal izquierdo y en el colon transverso. Y claro, va a producir dolores de cabeza porque los subproductos tóxicos que generan el propio metabolismo de los parásitos, pues esto puede ir al torrente sanguíneo y va a causar dolores de cabeza y dolores intestinales, náuseas, vómitos, todo este tipo de reacciones. Pero vamos a ver un poquito más en detalle y de paso vamos avanzando con esto. Aquí podemos ver nosotros el intestino. Aquí, justamente aquí está la apéndice, que esa nosotros la detectamos entre la cresta ilíaca y el ombligo, justo ahí en la mitad, en el lado derecho, aquí está el apéndice, aquí está el ciego y aquí está la válvula ileocecal. Todas estas estructuras están juntas. Tenemos nosotros ese par que es ciego-ciego y hay el otro que es contra-ciego que está del otro lado. Tenemos apéndice timo también, en fin, tenemos varios pares. Aquí tenemos el colon ascendente, aquí tenemos nosotros esta flexión hepática, es decir, una curvatura que hace
luego tenemos el transverso y otra tenemos una flexión esplénica que correspondería a la parte que da al vaso. Y aquí tenemos estas apéndices, como dice ahí, que no la veo bien, epoploicos, colon descendente, y luego tenemos esta curvatura y finalmente el colon sigmoideo y el recto, para finalizar con el ano. Esto equivale a nuestra estatura. Si medimos 1,60 o 1,60, tiene entre 6 a 8 centímetros de diámetro y tiene su función que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí, el colon es la última porción del sistema digestivo, mide 1,5 de longitud aproximadamente, la estatura, y 6,5 de diámetro. Se extiende entre el ileón y el ano. Y su función principal, ¿qué función tiene? Extraer agua y mantener el equilibrio de hidratación. Almacena residuos, absorbe vitaminas, absorbe proteínas, absorbe carbohidratos antes de ser eliminadas. Nosotros producimos aproximadamente cada día 6 litros de líquidos. Y estos líquidos vienen acá. Tenemos 3 litros del estómago, 1,5 litros de la saliva. Tenemos 1/2 litro del líquido biliar. Tenemos 1 litro del líquido pancreático. Entonces, si sumas 6 litros, pero nosotros no perdemos 6 litros. Cada litro es 1 kilo, son 6 kilos. Entonces, aquí se absorben cada una de estas porciones, se van absorbiendo diferentes nutrientes y solamente al final ya empiezan a formarse lo que serían las heces y luego se almacenan en el recto. Las complicaciones que ustedes se pueden imaginar, pues cuando hay problemas aquí a nivel del colon, son los divertículos, que son como bolsitas que se forman aquí, o lo que llaman un megacolon. A veces la gente dice, a mí me han medido y resulta que tengo un colon demasiado grande. Sí, porque tiene una vida de estreñimiento o de falta de evacuación regular. A veces a los pacientes pregunto, ¿cuántas veces comes? 3 veces al día. ¿Cuántas veces vas al baño? Cada 2 días. Imagínense ustedes entonces esto, todo eso que no logra evacuarse se va a acumular aquí, con los consiguientes problemas. Bueno, extrae agua, o sea que se recircula. Por eso cuando es como 2 y 2 son 4 cuando hay dolores de cabeza. Y lo primero que pregunto, ¿te estriñe? Sí, si es que se extraen los líquidos y si esos líquidos no ha habido una evacuación correcta, estos líquidos van a recircular, van a ir a través de las venas hemorroidales hacia el sistema del hígado y del hígado se reparte al torrente sanguíneo y cuando llega a la cabeza, se produce dolores de cabeza. Es el tema de la fisiología. Si conocemos esa fisiología sencilla, podemos explicar a los pacientes y ponerles a trabajar, a revisar su tema alimenticio, su tema de cómo ayudar a evacuar su tubo digestivo. Esto no es fácil, no hay una fórmula mágica y tampoco se aplica, o sea, no hay una regla general. A unos les hace bien la papaya, a otros les hace bien la pitahaya, en fin, tienen varias maneras, cada organismo es diferente. Aquí, las 4 partes ya conocemos, el ascendente que está en el lado derecho, el transverso y el descendente o izquierdo y el colon sigmoideo. Su función principal, producir heces. Tras la digestión, la absorción de nutrientes
en el intestino delgado se produce la absorción de nutrientes. Sin embargo, estos residuos que no han sido totalmente aprovechados pasan al colon en forma líquida y ahí se reabsorben. Son 6 litros que no podemos perder. En las heces aproximadamente puedes contar unos 250 gramos de líquido, pero el resto se reabsorbe. Aquí tenemos el colon, absorbe el agua de estos residuos. A medida que las heces avanzan por el colon, se vuelven cada vez más sólidas. O sea, al comienzo van a estar líquidas y luego, poco a poco, van a formarse las heces que se almacenan en el colon, en la parte final, en el sigmoideo, y se empujan hacia el recto. El recto da una señal para la evacuación de las heces a través del ano. Y esto es algo que, si bien es la señal semiautomática, porque no se olviden que con los niños tenemos que hacer un proceso de reflejo, de alguna manera condicionado, de que en cierto momento tiene que controlar tanto esfínteres del ano como esfínteres para la evacuación de la orina. Una vez que consigue ese control, ya se facilita bastante, alrededor de 2 años y medio, 3 años, pues ya el niño desecha los pañales. Aquí tenemos el colon sigmoideo, también conocido como colon pélvico. El colon sigmoideo es la parte del colon situada entre la fosa ilíaca izquierda del abdomen y la pelvis menor. Ahí está el colon sigmoideo, donde tenemos el RS40. Y no nos olvidemos que aquí tenemos nosotros, entre el ascendente y el descendente, tenemos el herpes zóster. En el colon transverso, en el ascendente, también tenemos la Klebsiella pneumoniae. Aquí tenemos en el ciego, tenemos nosotros, ¿cuál tenemos en el ciego? Si alguien se recuerda, ¿qué microorganismo está en el ciego? En el contraciego está el Bordetella pertussis. Aquí en el colon transverso está el Vibrio cólera. En el descendente está la fiebre amarilla y la pasteurela. Aquí en el colon sigmoideo está el virus, el RS40. Y aquí en el descendente, es decir, ya en el recto, está, aquí tenemos Escherichia coli, aquí tenemos Pseudomonas, y ya se pueden imaginar que el contenido de las heces es un 60, un 70% son restos de virus, bacterias, hongos, parásitos que externamos. ¿Ya le encontró el ciego? ¿Qué tenemos en el ciego? Tricomonas, tricomonas. 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 Ah, ya, entonces estos son parásitos que tenemos aquí en el ciego. Mucho se habla que aquí en el apéndice, aquí hay como, pues importante el apéndice, no es así nomás de quitar. Este es como un control de los microorganismos que ingresan a esta zona, porque hay muchos microorganismos. Esa es la función del apéndice, igual que tenemos aquí de las amígdalas y de otras estructuras, es justamente prevenir y controlar las bacterias. Jorge, una consulta. En el contraciego está la pertussis, la bordetela. ¿Esa puede producir alguna disfunción o algún lío en el tubo digestivo, cierto? Todas pueden generar, ya saben que la actividad bacteriana. Ahora, de todas maneras, no nos olvidemos este concepto. Nosotros podemos tener aquí en el transverso un Vibrio cólera como bacteria, sin embargo, pueden tener diferentes tipos de manifestaciones y depende, tenemos el punto energético donde nosotros impactamos, pero también se puede manifestar en otras partes del cuerpo. Vale decir, en las extremidades, a veces temas dermatológicos, a veces
en otras partes del tubo digestivo, en fin. O sea, no es exclusivo de que el vibrio cólera se va a manifestar ahí, se puede manifestar típicamente, obviamente, en el tubo digestivo, en el área digestiva, pero también puede tener otras manifestaciones y obviamente los subproductos que generan las bacterias, como los clostridiums que conocemos, que producen neurotóxicos, cuando van al cerebro te van a causar una convulsión, no se diga los parásitos que tenemos aquí, las tricomonas, aquí en el ciego. Entonces tenemos eso como referencia, pero las tricomonas se acomodan y pueden sobrevivir en vagina, pueden sobrevivir en otras estructuras, pues ahí van a ir, ahí van a ir. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Tienen alguien alguna pregunta? Quisiera brevemente que me comenten si, para ajustar un poco la idea de este proyecto que estamos haciendo, de ir mirando en detalle, que nos va a tomar tiempo, pero que vamos reforzando nuestro conocimiento, sí me gustaría tener un feedback por parte de ustedes. Si pueden escribir una notita en el WhatsApp, un poco dando ideas, ampliando también esto, a ver que vayamos en la dirección correcta y que sea sobre todo, que sea educativo y atractivo para ustedes, que no sea algo que se vuelva mecánico, aburrido, poco atractivo y que se pierda, digamos, en el tiempo el interés. Así que por eso les ruego un pequeño feedback. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con esto pues quedamos y nos vemos la próxima semana. Así que muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Nos vemos. Claudia, Liliana, Gloria, Gracias. Susana, Juan José y Gustavo, que ya se despidió. Así que buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, gracias, hasta el jueves. Gracias. 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 Chao, chao. Chao, chao.